Buenas noches, hermanos. Mi nombre, como ya dijo el pastor, mi nombre es David. Y ¿les parece si oramos? Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado nuevamente, Señor, de venir a reunirnos, Señor, y alabar tu nombre. Gracias también por esta palabra que viene, Señor. Gracias porque siempre tienes la palabra que necesitamos cada uno, Señor. Gracias porque nunca nos dejas solos, Señor. Glorifícate, Señor, en la noche de hoy, como siempre también lo haces, Padre. Y te pido como siempre, Señor, que yo no te estorbe, Señor, que seas tú hablándonos, Padre. Necesitamos la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos. Como bien dijo el pastor, estamos en una serie que se llama Pilares. Es una serie de 7 sesiones y esta es la segunda sesión. Y les quiero comentar, se llama el Espíritu Santo. Y les preguntaría, no me contesten, pero ahí donde están. La pregunta correcta es, ¿qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo? La pregunta correcta es, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un espíritu, es Dios, y se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. No significa que por ser llamado así, la tercera persona de la Trinidad sea inferior al Padre y al Verbo. Los tres son Dios. De hecho, te quiero compartir, e iniciamos ya lo que es el mensaje. Voy a pedir que si me pueden poner primera de Juan 5:7, por favor. Si gusta ir a su Biblia, si gusta apuntar el versículo. Fíjate lo que dice. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. Ya hablamos la vez pasada de que el Verbo se hizo carne, tomó forma de persona, se le dio por nombre Jesús, etcétera, ¿verdad? Dice, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y cuando dice estos 3 son uno, no está diciendo que es uno. Son 3, pero los 3 son Dios. Cada uno tiene funciones muy específicas. Los 3 están desde el inicio de la creación. Y repito, los 3 son Dios: el Padre, el Verbo, o sea, Jesús, y el Espíritu Santo. ¿Sí? Este versículo me gustó mucho, te lo quiero compartir. Es de 2 de Corintios 13:14. Me agrada mucho porque yo te estoy diciendo, cada uno tiene una función específica. Y 2 de Corintios 13:14 nos lo dice. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es cuando Pablo está cerrando su carta de Corintios, la segunda carta, se despide con esta frase. Y es una frase que dice muchas cosas, ¿no? Realmente la palabra, cuando tú la lees y agarras nada más un versículo, a veces agarras medio versículo y el Señor te vienen muchas cosas ahí, ¿no? Aquí nos está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el regalo que fue Cristo mismo, que Él mismo se dio para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo. Y dice ahí, la gracia del Señor Jesucristo lo habla del amor de Dios, Dios Padre, que yo lo he dicho siempre, desde hace mucho debió de vernos, y sin embargo no lo ha hecho. ¿Por qué? Ahí está la palabra, por amor. Y por ese amor mandó al Verbo, el amor de Dios. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión es la palabra koinonía, que además de comunión significa interacción, asociación. Y dice, la comunión, la asociación, la interacción del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y me revela cuál es la función del Espíritu Santo. Obviamente, como es Dios, tiene muchas funciones, pero aquí me habla de una, y es de la que quiero hablar el día de hoy. La verdad, hablar del Espíritu Santo, conocemos mucho a Dios Padre, conocemos, pienso yo, igual y me equivoco, pero conocemos, creo, más a Cristo, porque todas nuestras prédicas deben ir dirigidas a Cristo y a explicar a Cristo. Así lo quiere el Padre, así lo quiere el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo siento yo que es un poco
que nos queda así como que, y a veces decimos eso, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? Es un poquito, ahorita me decía un hermano, es difícil, sí. Me dio diarrea, me dio la cabeza, en fin, no es fácil. Y la verdad no pude, solamente por eso decía, Dios, haz lo tuyo, no puedo. Y dice ahí, la comunión, les digo, de eso quiero hablar, de ese compañerismo que es el Espíritu Santo. La vez anterior en el discipulado bíblico me tocó hablar precisamente del Espíritu Santo y hablábamos en aquella ocasión de lo que hace el Espíritu Santo o por nosotros o para nosotros desde que no somos cristianos. Cómo manda gente para que nos empiece a hablar de Cristo, nos redarguye de pecado desde fuera, ¿no? Empieza a obrar el Espíritu Santo hasta que nos trae. ¿Y qué es lo que hace para que nosotros seamos esa novia limpia y sin mancha por la cual Cristo murió? ¿Sí? Ahorita les quiero hablar un tanto ya de este segundo paso. Ya soy cristiano, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Cuando ahí me dice una palabra bien tremenda, la comunión. Y dice Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, diciendo, quiero que haya comunión. Quiero que haya comunión. Hay un versículo que es en Santiago 4:5 y me gusta mucho, no va a aparecer ahí, pero si quieres apuntarlo o si quieres buscarlo, pero me gusta mucho hablando de comunión porque dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y eso es algo así como que una bomba dentro de la cabeza y te choquea. Te anhela. En otras palabras, está enamorado de ti. Y es celoso. Y no lo digo yo. La Biblia lo dice, que Dios se autodefine como celoso. Él dice, mi nombre es celoso. Y en ese versículo que leemos dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y ahí nos está diciendo él a través de Pablo, quiero una comunión contigo. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Él ya está dentro de ti. Cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, cuando haces de corazón esos dos pasos que conocemos, arrepentirte de tus pecados y luego aceptar el sacrificio de Cristo, entregarle esos pecados y que se vayan y que el Señor te haga limpio a través de su sangre preciosa. Y luego viene a morar en ti como resultado el Espíritu Santo. Quiero ir a un versículo que me habla de eso. Es Efesios, si me lo pueden poner por favor, Efesios 1, 13 y 14. Vamos primero con el 13. Dice, en Él, está hablando de Cristo, en Cristo, también vosotros, y está hablando de cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. Bueno, entonces la palabra de Cristo. Y me lo explica, dice, el evangelio de vuestra salvación. Cuando tú oíste, y cuando alguien te explicó el evangelio, y te habló de estos dos pasos, y te habló de Cristo, y te explicó todo lo que hizo Cristo, para que tú no fueras al infierno. Dice, cuando tú, habiendo oído, cuando tú oíste la palabra de verdad, es decir, cuando tú oíste el evangelio de la salvación, y luego dice, y habiendo creído en Él, en ese evangelio que habla de Cristo, dice, ¿cuál fue el resultado? Fuiste sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado, ¿qué significa? Digámoslo así con esta palabra, tatuado, digámoslo de alguna forma. Viene la presencia del Espíritu Santo aquí. Tú te ves en el espejo y te ves a ti nada más, pero el Espíritu Santo está ahí. ¿No lo ves? Pero el Espíritu Santo está ahí. Y ahí en Efesios, el Espíritu Santo, a través de Pablo, te lo revela y me lo revela. Tú estás sellado. ¿Y qué significa? ¿O para qué es el sello? Es una garantía que el Señor dice, me pertenece. Lo compré con mi sangre. Y dice ahí, de la promesa, regresamos un poquito, por fin, para atrás. Ahí. Dice, de la promesa. La promesa es, vas a estar conmigo por siempre, allá arriba. Esa es la promesa.
¿Tú aceptaste a Cristo? Sí. ¿Viene el Espíritu Santo a vivir en ti? Sí. ¿Y por qué viene o para qué viene? Como una evidencia de que le perteneces a Cristo. Como una evidencia de que fuiste comprado por Cristo. Eso es tremendo. Y luego lo remata con lo que sigue. Ahora sí, por favor. 14, please. Hablando de la presencia del Espíritu Santo en ti, dice, son las arras, o sea, la promesa de nuestra herencia. ¿Cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que el Señor tenga esto, perdón por la palabra, esto, pero eres tú y soy yo. Que venga a ser ahora sí, que lo tenga con Él. Él dice, yo compré esto, no lo tengo todavía, porque está allá en el mundo. Pero el Espíritu Santo va a estar conmigo siempre hasta el día que llegue yo con Cristo ahí arriba. Y allá vamos a estar todos, Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos nosotros. Y ahí dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y esto para qué? Para que tú alabes a Cristo. Para que tú digas, gracias a Cristo que me regaló al Espíritu Santo, que me dio la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a hacer algo en tu vida. Yo te decía, una cosa es la comunión. Yo te quiero hablar de esa palabra, comunión o coinonía o compañerismo, llamémoslo así. Y para esto quiero que vayamos a Juan 14, 26. Ay, Señor, hay muchas cosas y el reloj va volando. Juan 14, 26. Yo ya soy cristiano, el Señor me da su Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer conmigo? Dice en Juan 14, 26. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y conocemos a Cristo y abrimos la Biblia, nos ocurre muchas veces que la abrimos y decimos, ¿sabes qué? No le entiendo nada. Por más que le doy vuelta, no le entiendo. Y ahí dice, Él os enseñará todas las cosas. Es una de las funciones de muchas que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Enseñarnos, se convierte en nuestro maestro. Cuando tú hables la palabra, el Señor te revela lo que viene ahí. El Señor se convierte en tu maestro y te empieza a explicar. Y tú dices, incluso hay algo muy curioso, no sé si esa sea la palabra, pero no sé si te ha pasado, yo quiero suponer que sí. Que abres la Biblia, lees un versículo que ya lo habías leído y ya lo habías entendido y ahora lo entiendes de otra forma diferente y dices, caray, pues sí, pero sí es cierto. Pero yo antes lo había entendido así y era correcto y ahora entiendo esto. Es el Espíritu Santo revelándote nuevas cosas. Por eso te decía, a veces un versículo te enseña mucho, a veces medio versículo, el Espíritu Santo a veces con una palabra te puede decir, con la palabra comunión te puedes entender tranquilamente, ¿no? Y dice, y Él les recordará, está hablando Cristo, dice, y Él les va a recordar, hablando con los apóstoles, les va a recordar todo lo que yo les dije. ¿Sí? Cuando yo leo la palabra y voy precisamente a los evangelios, viene la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. Y donde yo esté, también te lo va revelando y te va recordando algunas cosas que de repente te viene algún versículo, te viene algo, o te viene un sentimiento acerca de Cristo que tú dices, wow, sí es cierto, no lo había pensado. O sí lo había pensado y viene y se me refuerza, ¿verdad? Es algo hermoso, la verdad. Yo me pongo a pensar y digo, es Dios viviendo dentro de mí. Yo no sé si lo hayamos entendido en su correcta magnitud, pero Dios está dentro de ti y de mí. No sé si lo hayamos entendido y le hayamos dado la dimensión, pero es algo tremendo, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, voy a orar y a ver si Dios me oye. No sé si tú lo has dicho, a mí me ha pasado. Y como que el Espíritu Santo dice, hey, acá estoy. No te voy a oír. Y ahí está, adentro de ti. ¿Cuántas veces te has sentido solo y dices, estoy solo?
¿Será cierto eso? ¿Por qué no? Dios está dentro de ti. Quisiera que vieras al Espíritu Santo como lo que es Dios. Es Dios. Y soy reiterativo, está dentro de ti. Amén. Podemos continuar. No estamos verso por verso. Si alguien ha venido por vez primera, no estamos verso por verso. Es temático. Hablamos de un tema y podemos agarrar algunos versículos para explicarlo. Estoy explicando un poquitito. Ese Juan 14:26. En Juan 16:14, Cristo hablando del Espíritu Santo y explicando a los apóstoles la función del Espíritu Santo, dice: mira lo que va a hacer el Espíritu Santo. Él me va a glorificar. Por eso les decía, nuestras prédicas van dirigidas hacia Cristo, porque lo que de las funciones del Espíritu Santo es que tú glorifiques a Cristo. Cristo cuando vino era enseñarte al Padre, que glorifiques al Padre. Esa fue la función de Cristo. Cristo vino, ya no está, nos dejó al Espíritu Santo, y la función del Espíritu Santo la está explicando Jesús, y dice: el Espíritu Santo me va a glorificar, porque tomará de lo mío, es decir, de las cosas que yo hice, de quién soy, y te lo va a revelar. Vuelvo a lo mismo, te lo revela cuando lees la palabra, en alguna oración, cuando vienes y estás escuchando alguna prédica. El Espíritu Santo te revela algo de Cristo para que tú glorifiques a Cristo, para que tu atención esté enfocada a Cristo. Amén. Esta es otra de las funciones del Espíritu Santo, que nos ayuda, te decía, como maestro, como compañero en esa comunión. Bueno, también me ayuda en eso, ¿no? De repente yo puedo venir y no le entiendo la prédica y me revela, y a lo mejor algo de la prédica, no sé si te ha pasado que de repente estás escuchando la prédica y dices: ay, ¿quién le platicó al pastor? ¿Verdad? Pero es el Espíritu Santo usando el pastor y hablándote de algo a ti. ¿Estamos? Ese fue Juan 16:14. Es algo hablando un poquito de ese compañerismo y de lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Dije: lo cuento, no lo cuento, lo cuento, no lo cuento. Lo voy a contar. La gloria es para Cristo. Hace muchos años yo estaba en una situación bien atribulado, bien difícil. Pensaba lo peor, estaba totalmente desesperado, no sabía qué hacer, no hallaba la puerta, me sentía como un ratón en un laberinto que chocaba y chocaba y chocaba, y decía: Señor, no hallo la puerta. Y me iba una sobre otra. Te lo digo así, llegué a ir a la carretera esta que está aquí, Miguel Alemán. La gloria es para Dios. Y caminando en la carretera le gritaba al Señor: ayúdame. Yo volteaba, no venía ningún carro y dejaba ir. Ayúdame, ayúdame, por favor. Gritaba y gritaba. Una vez que salí a la calle totalmente desesperado, sentía que algo explotaba en mí. Yo me sentía muy desesperado. Ay, Señor, ya no puedo. De repente a la distancia veo una iglesia y la puerta estaba abierta. Y me acerqué y vi que decía oración 9 de la mañana. Eran las 9 y fracción de la mañana. Y yo me fijé si había gente o no. Yo estaba a punto de reventar, estaba que no hallaba la puerta. Entré corriendo prácticamente y caí de rodillas. Hermanos, la gloria es para Dios. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero bien fuerte, la verdad. Nunca me había pasado, estaba llorando bien fuerte. Sentí una mano aquí y otra mano acá, y oí gente que estaba orando por mí. Y yo lloraba y lloraba y no paraba. Y yo decía: ¿cuándo me voy a callar? Y estaba llorando, llorando, llorando. Las manos se quitaron, la gente se alejó. Yo estaba agachado y vino una paz. Sentí una paz bien tremenda. Y luego dije yo: ay, Señor, ahora que me levante y que voltee y me vean. Ay, Señor. Dije: no, pues ni modo. Y me levanté
Y me fui agachado y con permiso, Dios lo bendiga. Era pura gente de la tercera edad, como 10 personas. Iba llegando a la puerta y se me atraviesa un varón de la tercera edad también. Y se me atraviesa y extiende la mano. Dios te bendiga, soy el pastor de la iglesia. Yo estaba bañando lágrimas. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Cuando gustes, hermano, estamos para... Sí, gracias, gracias. Y me salí. Pero sentí una paz bien tremenda. Sentí una paz y decía, estoy llorando. Y es el versículo que quiero oír, es en Romanos 8:26. Y yo sé que a ti también te ha pasado algo similar, porque el Espíritu Santo no te deja solo. Eso quiero que te lo lleves bien claro. El Espíritu Santo nunca te va a dejar solo. Quizás nosotros sí lo abandonemos a Él, sí nos olvidemos de Él. Quizás nos olvidemos de Cristo. Pero el Señor es fiel y ahí va a estar siempre. Mira lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? En otras palabras, ¿cómo nos acercamos a Dios a pedirle? La verdad ni sabemos. Y ahí lo dice, no lo sabemos. Pero fíjate qué hermoso. Pero el Espíritu mismo intercede. Sabemos que Cristo es nuestro abogado. Cuando vayamos allá arriba, Cristo será nuestro abogado. Y cuando el acusador, porque así se le llama en la Biblia al diablo, nos va a acusar de esto y el otro, Cristo como abogado va a decir, todo está pagado. Bueno, aquí es hermoso porque el Espíritu Santo dice que aquí, ahorita, tú que te sientes solo, Él dice, no, yo estoy intercediendo por ti. Y dice, con gemidos indecibles. Y yo buscaba la palabra indecible en griego, en hebreo y en todo, y decía ahí que no hay palabras para explicar la grandeza de esos gemidos. Imagínate, o sea, no existen palabras que tú digas algo hermoso, algo bonito, no hay. Esas palabras son pequeñitas para explicar esos gemidos que hace el Espíritu Santo por ti y por mí. Yo no estoy diciendo que tú necesites estar llorando y que no. Ahí en tu tribulación, ahí donde tú estás, quizás ni siquiera estás llorando, quizás simplemente, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo, que a lo mejor tú ni lo escuchas, pero está intercediendo ante el Padre con gemidos, llorando por ti. ¿No es eso hermoso, hermanos? ¿No es hermoso el Espíritu Santo? ¿No es? Ahora sí que palabras indecibles, no encuentro palabras, ¿no? Y si digo una, será una palabra pequeña para lo que merece. ¿Amén? Romanos 8:26, eso fue. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su compañía, lo tenemos desde que aceptamos a Cristo y lo tenemos como un sello, lo tenemos para siempre. Y dice ahí que hasta que estemos allá nos va a estar acompañando. Lo tenemos. Y hemos visto que como maestro, como intercesor y muchas cosas Él está ahí. Pero hay una orden. Hay una orden. Y esa orden está en Efesios 5:18. Y es una orden. Y una orden es una orden. Voy a ir a la segunda parte, pero lo leo completo. Dice, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, no se emborrachen. Un borracho nunca dice que está borracho, ¿no? Pero eso no es a lo que vamos. En lo cual hay disolución. Te pierdes. De eso no vamos a hablar hoy. Pero viene una orden. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A ver, explíqueme tantito. Yo ya tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué me das una orden de que me llene el Espíritu Santo? Me está diciendo, presencia es una cosa y llenura es otra cosa. ¿Sí? Presencia es una cosa y llenura es otra cosa. Cuando acepté a Cristo, ya tengo el Espíritu Santo presente aquí y no se va. Amén. A menos de que yo lo rechace y diga, ya no quiero nada, ya es asunto tuyo. Pero ahí me habla de una llenura, me habla de otra palabra, y eso
Y dices, ¿y de qué le estás hablando? Y te dice eso. ¿De qué estamos llenos? Podemos estar llenos del mundo y ser cristianos y tener el Espíritu Santo en nosotros, pero estar llenos del mundo. ¿Cierto o no es cierto? Que lo que más busquemos, que lo que más nos atrae es el mundo. Y estamos llenos del mundo. Y las tentaciones están a la orden del día. Tú abres y tiene todo. Cualquier cosa te puede enganchar y atraer tu atención. Algo que parece atractivo, sano, bueno, pero ya te desenfocó y te llenaste de eso. Y aquí el Señor te dice una orden: llénate del Espíritu Santo. No porque sea cristiano estoy lleno del Espíritu Santo. No. Y eso que quede claro. El hecho de recibir el Espíritu Santo es una vez y para siempre. A ver si Dios me permite explicarlo. La llenura puedes buscarla y tenerla hoy, pero mañana puedes estar distraído totalmente. ¿Has oído hablar de eso? De que es que se enfrió. Te cambió la palabra, se vació. Te cambió la palabra, se llenó del mundo o de otra cosa. Y ahí la orden es: llénate del Espíritu Santo. Tarea. Una tarea que nos deja el mismo Espíritu Santo. Te encargo que te llenes del Espíritu Santo, que te llenes de mí, dice Efesios 5:18. Seguimos leyendo y quiero que leamos esto. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo me lleno? Quiero ser obediente, pero ¿y cómo me lleno? Bueno, ahí te da algunos tips, algunos puntos de cómo puedes. Dice, es el versículo que continúa al anterior que leímos, el anterior a Efesios 5:18. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Básicamente ahí se está enfocando a la alabanza. No es la única forma en la que yo me pueda llenar del Espíritu Santo, pero ahí es un hincapié muy fuerte de la alabanza. Y te está diciendo, la alabanza es una herramienta muy fuerte para que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra, perdón, se me fue por andar tosiendo, acuérdate de mí, no me acordé, bueno, así lo dejamos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si yo me dejo de congregar, me empiezo a vaciar. Si yo empiezo a asistir, permítame un ratito. Cada vez que haya alabanza, y si yo busco conectarme con el Señor va a tener esa comunión conmigo de la que hablábamos al principio. Una de las formas es a través de la alabanza. Lo dice ahí de una manera muy evidente y muy clara. Repito, no es la única, pero ahí está hablando en específico de la alabanza. ¿Amén? Amén. Ese fue Efesios 5:19, ya vamos a terminar. Cuando ocurrió, no vamos a ver un versículo, pero cuando ocurrió la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ya se predicó aquí los domingos hace poquito. Antes se había hablado, estaban los apóstoles, lo vimos aquí, incluso me tocó a mí dar un mensaje también relacionado con eso, y Cristo ya había sido crucificado, había resucitado. Los apóstoles estaban en un cuarto temerosos de que, así como crucificaron a Cristo, los fueran a crucificar o a hacer algo a ellos. Y Cristo se les apareció y les dijo: la paz les doy. Y decía ahí, no recuerdo ahorita la cita, pero decía:
que les sopló el Espíritu Santo. ¿Sí? No vemos alguna evidencia de algo que hayan hecho ellos, sino que les dijo, espérense, no se vayan de Jerusalén, quédense reunidos y esperen la promesa, y esa palabra venía hace ratito, esperen la promesa de la venida del Espíritu Santo. Quizá ellos decían, no sé quién es o qué es, no sé, pero fueron obedientes. Aquí, en Pentecostés, estaban todos reunidos y dice que estaban unánimes, o sea, en un solo ánimo, en un solo sentir. Eso es Hechos 2, en Hechos 1 dice que estaban con oración y con ruego, reunidos los apóstoles, las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, estaban reunidos. Y ellos, así lo veía yo, en esa posición en la que estaban, que yo veo fe, porque Cristo les dijo, van y quédense allí hasta que llegue el Espíritu Santo. Porque la demás gente no había recibido el Espíritu Santo. Ahí yo veo en ellos fe, veo paciencia, ¿sí? Y veo que estaban en oración y que estaban alabando también al Señor. Estaban en una posición especial. Eran las condiciones propicias para que ocurriera lo que ocurrió, la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, que se les vieron como unas lenguas como de fuego, y que empezaron a hablar en lengua extranjera. Ya lo ha predicado aquí el pastor. Gente que no tenía estudios, gente que no sabía tal idioma, y empezaron a hablar en lengua extranjera, cada uno de ellos. Una manifestación del Espíritu Santo. No significa que si tú no hablas una lengua extranjera, tú no eres lleno del Espíritu Santo. O para ser lleno del Espíritu Santo necesitas hablar una lengua extranjera. No, esa fue una evidencia. Pero yo veo también hay otra evidencia bien tremenda. Pedro nunca había predicado. Pedro era un pescador, y conocemos el carácter de Pedro. Y él no había predicado, él no era un predicador. Y en ese momento, en esa llenura del Espíritu Santo, Dios le da el don de la predicación. Y dice que Pedro se paró y empezó a predicar. La prédica viene aquí en Hechos 2. Y empezó a predicar y a predicar. Y dice que ese día 3,000 personas aceptaron a Cristo. Imagínate, tremendo don de predicación que le dio el Señor en ese momento, ¿no? A lo que voy es esto. Ahí les dio la llenura. Y me da esos tips también. Debo de tener paciencia, debo de tener fe, debo buscar al Señor en oración para que el Señor me dé esa llenura. Es una orden, sí, pero también es algo que yo debo de anhelar. Así como les decía ahorita un versículo que decía, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, yo también debo de anhelar al Espíritu Santo. Tengo que platicar con Él, preguntarle, y de alguna u otra forma Él puede contestarme, y si no me contesta es soberano. Si no me contesta, que no me conteste, ¿no? Si Él no quiere. Pero yo también lo tengo que anhelar, lo tengo que buscar. Amén. Estamos terminando Efesios, esto es 5:19. Hablamos ya de Pedro y Pentecostés. Y viene otra cosa tremenda. Ahorita vino una orden. Llénense de mí, llénense del Espíritu Santo, es una orden. Bueno, viene otra orden también. En 1 de Tesalonicenses 5:19, y esa es una orden también. ¿Qué dice ahí? No apaguéis al Espíritu. Así como te puedes llenar y puedes tener lo que le llaman un avivamiento. Muchas veces la gente quiere ir a un seminario donde viene un predicador internacional y cosas de ese tipo para tener un avivamiento y una llenura. No, Señor, enciérrate en tu cuarto. Y ahí es. ¿Sí? Si lo buscas, lo vas a encontrar, porque no está lejos, está dentro de ti, y aparte, se quiere dejar encontrar.
solamente es que tú lo anheles. Y la orden es, esta segunda orden es, no apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. No le digas, pero es mi vida y yo hago lo que quiero. Total, yo soy cristiano, ya te tengo, pero nada más no operes en mi vida. Déjame hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí viene la orden. No apagues al Espíritu. En Efesios, volvemos a Efesios 4, 30 y 32. Y habla de otra palabra también relacionada con lo anterior. Dice, y no entristezcas, traduzco la palabra, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Y nos reafirma lo que platicábamos ahorita, con el cual, con el Espíritu Santo, fuiste sellado para el día de la redención. Nos confirma ese sello del que hablábamos, esa presencia de Él. Pero dice, hey, no lo entristezcas, no lo entristezcas. Es Dios, es Dios, es Dios. ¿Sí? Vemos el versículo que sigue, 31. ¿Cómo lo puedo entristecer? Es la pregunta. Bueno, ahí vienen algunos ejemplos. Amargura, enojo, ira, gritería, andar de maldiciento o andar de malicioso. Y no se trata de alegrar al Espíritu Santo aquí. Te voy a cantar. Pero en la casa, gritos, pleitos, enojos, allá también está el Espíritu Santo. A donde vas va Él. Y dice, la forma o algunas de las formas en las que tú lo entristeces es con amargura, con enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así es que hay que tener cuidado. Vuelvo a lo mismo y lo repito, el Espíritu Santo es Dios. Y lo digo yo, mucho favor nos hace con venir a habitar aquí. Demasiado favor, demasiado. Sí, fue algo muy grande que el Verbo, y lo dije la vez pasada, viniese a la tierra, que es algo ya muy grande. También es algo muy grande que el Espíritu Santo venga y habite dentro de ti. Es algo tremendo. Y la orden es, no lo apagues y no lo entristezcas. Y volvemos a la primera orden. Llénate mejor. Llénate del Espíritu Santo. Y con eso, con esa palabra llenura, quiero que te quedes el día de hoy. Yo creo que, y es algo que le digo a Dios, ayúdame porque me falta mucho. Ayúdame. Y yo creo que es algo a lo que tenemos que aspirar todos. La palabra dice anhelar los mejores dones. ¿Por qué no anhelar el don de la llenura del Espíritu Santo? Una comunión cada vez más y más y más cercana. Cristo le llamó a sus discípulos amigos. ¿No te gustaría ser amigo del Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad que sí? Te anhela celosamente. Celosamente. Amén. Con esto terminamos. Yo te hago una pregunta. Si tú no tienes al Espíritu Santo todavía, y quizá tú digas, pues yo creo en Dios y tengo el Espíritu Santo. Lo decía ahorita, yo tengo el Espíritu Santo después de que acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ahí en pantalla viene una pregunta y dice, ¿y tú ya naciste de nuevo? A eso se le llama nacer espiritualmente. Dice la palabra que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Traduciéndolo es, estamos muertos espiritualmente. No tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Cuando yo acepto a Cristo, lo dije ahorita, el Espíritu Santo viene a vivir en mí. Y es ese sello o esa presencia que me asegura que cuando yo muera, el día de mi redención, yo entro directito al cielo. ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo? Aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y te comparto este versículo que siempre lo utilizo y me gusta mucho porque es de los labios de Jesús y nos da los dos pasos sobre cómo puedo aceptar a Cristo para que al aceptar a Cristo tenga yo al Espíritu Santo.
Dice en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo dice, aquí estoy. Y da los dos pasos con los cuales yo puedo tener a Cristo en mi corazón y con ello también la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Dice él, Cristo, palabras de él. Número 1, primer paso, arrepentíos, arrepiéntete. Lo decía la prédica pasada, arrepiéntete de tus pecados, porque ese pecado mandó a la cruz a Cristo. Arrepiéntete de todos tus pecados, hasta de aquel que tú crees que no te va a perdonar, de ese también. La sangre de Cristo tiene más poder que cualquier pecado que tú hayas hecho. Y no quiero saber cuál es el que hiciste. Yo nada más te digo, la sangre de Cristo es más poderosa que ese pecado. Y la limpia, y te limpia de ese pecado. Pero hace falta una cosa, que tú te arrepientas. Que tú le confieses al Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, te ignoré, pequé, hice y deshice. Me arrepiento de mis pecados y me quiero alejar de ellos. Y el segundo paso es creer en el Evangelio. Y el Evangelio es eso, que el Verbo se hizo carne, vino a pagar por tus pecados y mis pecados, fue a la cruz, pagó por ellos y está a la derecha del Padre. Y dentro de ese Evangelio se incluye también al Espíritu Santo que viene como esa promesa cumplida de Cristo, de que me dejaría alguien más que me dé consuelo, que es el Espíritu Santo. Te pido que cierres tus ojos, ya terminamos. Y si hay alguien aquí que no haya hecho estos dos pasos, o allá en Facebook, y que no haya hecho estos